representan la conversión de determinados espacios dedicados al cultivo de la palmera en jardín. Las dos corresponden a un jardín municipal creado, acondicionado, sería el término, después de la Guerra de España. Ese uso de las palmeras como parte del jardín, podemos fijarnos en cómo cambia la poda, en cómo cambia el riego, que no se ve, establece cambios sustanciales respecto a las imágenes 1 y 2. De todas maneras, les he de decir que mi conclusión, después de 30 años pensando sobre estas cosas, es que esa conversión en jardín ha sido un mal menor dentro del destino, podríamos decir, triste o dramático, pero bueno, no lo sé, lo digo con interrogaciones, que les ha tocado vivir a las palmeras de Elche a lo largo del siglo XX. Ahora bien, nunca antes del siglo XX nadie se hubiera planteado hacer un jardín en un huerto de palmeras. Habría sido algo absolutamente descabellado. E incluso la misma operación que se hace en el huerto del Capellán Castaño, el actual conocido como huerto del cura y la célebre palmera imperial, de mantenerle los 7 hijuelos que tienen a una cierta altura del suelo, hubiera sido, y ya lo fue en su momento, algo como una extravagancia total y absoluta, algo absolutamente descabellado dentro de un uso exclusivamente agrario de las palmeras. Si nos fijamos en las imágenes 3 y 4, el cambio de perspectiva es absolutamente radical. Ya no interesa la profundidad de campo de la fotografía de las imágenes 1 y 2. Ya no interesa ese chaval con una cabrita que va por el camino. Ya no interesan las montañas del fondo. Ya no interesan los cielos. Lo único que interesa es la visión personalista, la visión ya turistizada del fotógrafo, en donde esas preciosísimas rosas amarillas están al mismo nivel de las palmeras, que ya no tienen ningún uso más que el de turismo, y en la otra imagen el mismo tamarindo maravilloso de la acequia mayor del pantano se convierte en un elemento ornamental y las palmeras se convierten en un elemento de soporte para sujetar ese cartel de la sala de fiestas llamada Hors de Bach que el ayuntamiento estuvo desarrollando en los años 60 y 70 en uno de los huertos de palmeras. Este mal menor, es decir, la conversión en jardín de lo que fue un huerto de palmeras con valor agrario, se ha hecho parcialmente dentro de los huertos de palmeras de Elche, nunca fue total, nunca pudo ser total, y yo diría que por varios motivos. Por una parte, por una especie de odio a las palmeras, de incomprensión hacia las palmeras que ha tenido tradicionalmente la ciudad de Elche, que ha tenido tradicionalmente la cultura urbana que se ha desarrollado en esta ciudad, que ha tenido tradicionalmente incomprensión y odio, subrayo, repito, la cultura socialista que se empieza a desarrollar en esta ciudad desde finales del siglo XIX y, sobre todo, la cultura burguesa que se desarrolla con una gran potencia en esta ciudad, cultura burguesa moderna, plenamente moderna, desde mediados del siglo XIX. Por lo tanto, además de que las palmeras cubrían una grandísima extensión, kilómetros y kilómetros de palmeras con valor agrícola que de repente lo pierden, de repente quiero decir en un siglo, cómo los ricos se iban a hacer los chalets en unos huertos de palmeras que los anteriores ricos, es decir, la nobleza absentista, había dejado a sus arrendatarios y había dejado a los hortelanos. Evidentemente, fueron muy pocos los que en los años 40, a pesar de que en los años 40 cualquier campo de palmeras, cualquier plantación de palmeras se podía haber convertido en vivienda con una superficie mínima, como un grandísimo proyecto de ciudad-jardín, fueron muy pocos los que siguieron aquella línea. Después, y ya voy a empezar acabando,
entre las dos primeras imágenes, las dos del medio y la del final, vemos un proceso absolutamente irreversible de pérdida de habitantes de las plantaciones de palmeras. Las plantaciones de palmeras, como campo agrícola, había que entenderlo unido a los habitantes que vivían en el huerto. Conforme los habitantes del huerto van abandonando esos huertos, por el mismo proceso de urbanización, por el mismo proceso de pérdida agraria, de cambios en los sectores productivos, etcétera, etcétera, conforme las palmeras se van quedando sin personas y sin animales, es decir, sin animales de ningún tipo, ni animales humanos, ni animales de los otros, todo aquello empieza a hundirse, como una iglesia que no tiene culto, que no tiene habitantes. La cubierta vegetal útil desaparece y aparece el tremendo, nefasto y criminal herbicida que implica una muerte total y absoluta de todo aquello que no sean los pies altos. Los maravillosos animales que vivían en los huertos, empezando por las familias de personas humanas, pero también con las ovejas, las cabras, los cerdos, las mulas, los conejos, las gallinas, los patos, los pavos, las vacas, todos estos sujetos animales, todos estos animales se alimentaban del propio huerto, con lo cual las necesidades de la plantación venían obligadas por unas determinadas necesidades de producción que, conforme estos espacios se van deshabitando, van desapareciendo. Hay un elemento que no puedo dejar de evitar. El camino que se ve en la foto 2 era el camino a la medida del carro, es decir, 3 metros de ancho como mucho, que era lo imprescindible en una cultura agraria. Cuando los carros son sustituidos por automóviles, esos caminos se han de ampliar, los límites de los huertos desaparecen, las palmeras quedan en las aceras o se talan inmediatamente, con lo cual eso son elementos que también tienen que ver con el paso de la imagen 1 a la imagen 5. Todavía hay una cosa que me llamó la atención cuando caí en ella como arquitecto, y es que cuando la palmera tenía un uso agrícola en Elche, el palmerero tenía que subir y bajar varias veces al año, sobre todo para hacer la cosecha de dátiles, que no se cosechaba todo de un golpe, sino en sucesivos momentos, como la leche de la vaca, y de hecho la operación se llamaba muñir, como también la leche de la vaca. Esta subida y bajada del palmerero a lo largo de los años y los años, varias veces al año, implicaba que los elementos que se quedan adheridos en sitios como Elche a las palmeras, las tabalas, los sedasos, etcétera, etcétera, iban cayendo, con lo cual el tronco, esos troncos que vemos tan altos en la foto número 1, no solamente eran altos, sino que estaban absolutamente pulidos por la operación de subir y bajar a las palmeras, con lo cual la imagen más o menos cultista de columna, de fuste, de capitel, de base, etcétera, etcétera, estaba absolutamente justificada por la imagen física, y es algo que de ninguna manera se podría ver en la foto número 5. Voy a ir concluyendo. A lo largo del siglo XX, las instancias de poder, Estado, municipio, han ido viendo como un bosque lo que nunca lo fue, lo que siempre fue un campo de cultivo, y ahí tenía su razón de ser,